Los otros. Siempre somos nosotros. Un puente de comunicación entre el oyente y la radio. Por Del Pueblo. Ahora con nosotros nuestro columnista, el doctor Rodolfo Eiben, analista económico, político, abogado, asesor de inversiones, empresario vinculado a la energética. Con él vamos a charlar de las declaraciones del intendente Isi, del holding de YPF en Estados Unidos, y si nos queda tiempo, del tema justicia por manos propias en la Argentina. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo está, Olga? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, gusto de saludar. ¿Con qué arrancamos? Con lo que usted prefiera. ¿Arrancamos? Para mí es lo mismo. ¿Arrancamos con Isi? Sí, cómo no. Lo escucho. Me interesa su opinión. Bueno, yo digo que este señor, que es intendente de José Cepaz y que fue votado en su momento en reiteradas ocasiones por su pueblo, por la ciudad de José Cepaz, la verdad que poco honor hace a la política y menos honor todavía a la representación que la gente le ha otorgado, le ha confiado. Uno de los llamados varones de la provincia, ¿no? Sí, ese nombre folclórico más suena a una calificación, hoy le diría peyorativa, tipo mafia, que a un orgullo, porque ser varón del conurbano bien podría ser, o bien podría valer la pena para la gente, para el pueblo que lo ha votado y le ha otorgado semejante responsabilidad y representatividad. Sería más bien un calificativo si este señor se hubiese destacado por su obra, se hubiese destacado por su bonomía, se hubiese destacado, en fin, por una muy buena gestión. Cosa que todo ha quedado en la nada, todo ha quedado por el aire, ha volado por el aire todo lo bueno que puede o no haber hecho en todos estos años en que permanece allí, debido a la confesión primaria que tuvo días pasados, cuando directamente confesó hacer un delivery prácticamente de falopa, como él le llama. Creo que es sinónimo, debe ser droga, a través de las ambulancias, propiedad del municipio. ¿Usted cree que se confió, que ni pensó que lo estaban grabando, o que fue un acto fallido? No, en esto no hay acto fallido. Yo creo que esa es una grabación, y si usted la ha observado, sí, por supuesto, es una grabación muy casera, incluso con fallas en la imagen, es decir, se ve que quien lo estaba grabando y filmando en ese momento no podía hacerlo de manera ostensible. Por supuesto, sin ninguna duda, de todas maneras es de la oposición a su sector, esto es así, ¿no? Pero bueno, claramente dijo lo que dijo. No hay opositores, es decir, usted sabe bien que el tema droga es un tema gravísimo, es un tema muy sensible a toda la sociedad, y no solamente en la Argentina, sino en el mundo entero, y más cuando se trata de una persona vinculada a un estamento del Estado. Es decir, este hombre es el gobernante de una población, yo no sé cuántos habitantes tiene José Cepaz exactamente, pero es un municipio importante, sí. Bastante importante su demografía y digamos la cantidad de gente que vive allí. Y si este señor es cierto lo que él mismo ha declarado que cubría cuando la ambulancia repartía en droga, está confesando a sí mismo
que está matando generaciones de argentinos y de su pueblo, porque sabemos el daño tremendo que este flagelo de la droga hace, especialmente en la juventud, ¿no es cierto? Y no tenemos, el tema es que no tenemos una salida para esto, ¿no? Bueno, esto es lo que, digamos, varias veces se ha definido como el peligro de tener un narcoestado, ¿no? Si esto es moneda corriente, no solo en el conurbano bonaerense, sino también tenemos ejemplos de provincias argentinas que han sido denunciados sus gobernantes con este mismo ojal de filtración de drogas en distintas provincias, en distintas fronteras. Tenemos en la frontera del litoral del país, el litoral este, el litoral oeste, la zona que limita con Bolivia, provincias que limitan con Bolivia. También hemos tenido episodios muy elocuentes de esto. Usted, no sé si recuerda, en la provincia de Corrientes, sí, hace un par de años atrás, cuando se pescó un cargamento en un camión de toneladas de drogas que venían, creo que de Paraguay, o iban a Paraguay, o venía de Paraguay en un camión, y funcionarios del gobierno de Corrientes en ese momento se apersonaron frente a la gendarmería y bueno, presentaron sus quejas del por qué se los había detenido a esta gente que transportaba los estupefacientes. De todas maneras, yo creo que hay, así como estuvieron estos de Corrientes, o como al intendente se le escapó esa frase impresionante, también hay dirigentes, hay funcionarios que sí están luchando, que sí trabajan bien. Es parte, es cuestión de que nos unamos a los que trabajan bien. Así es, así es. Bueno, tan cierto es lo que usted dice y señala, que yo ruego que los votantes en la próxima elección tomen nota de estas situaciones patéticas y sepan muy bien a quién están votando, porque realmente todo se disipa y, como bien usted señala, no todo puede entrar en una misma bolsa. Eso es no, pero así. además los votantes, como dije al principio, o como intenté explicar al principio, los votantes debemos hacernos cargo, tenemos que averiguar de todos los candidatos, los tradicionales, los nuevos. Tenemos que ser responsables a la hora de emitir el voto. Así es que es la única arma, por otra parte, que tenemos. No hay otra. No hay otra. La única arma es el voto, y tenemos que votar políticos con antecedentes buenos, o con currículum, y no con prontuarios policiales. Exacto. Ahora, cuénteme un poco qué es esto del holding de YPF en Estados Unidos. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Usted me pasea. Absolutamente, porque se nos acaba el tiempo, si no. Usted me sorprende. No lo dejo pensar, para eso somos las mujeres, Eiben. Sí, porque yo estoy concentrado en la tragedia de las declaraciones de este personaje. ¿Quiere que sigamos? Si quiere seguimos con Isi, que es un desastre. No, muy bien. No, muy bien, es como cuando uno hace zapping en la televisión. Zapineamos. No se me enoje, que es nada más que para que le alcance el tiempo. No, al contrario, me divierte. No, a mí me divierte. Pero bueno, vamos a hablar rápidamente de esto antes que se acabe el tiempo. YPF, como YPF, sociedad del Estado, tiene distintas sociedades en otros países.
En Estados Unidos existe lo que se llama una YPF, o existía, que eso es lo que hay que averiguar bien, si la YPF Holding, que es otra sociedad, existe en Estados Unidos, porque en Estados Unidos había una YPF Holding y había otra YPF que era una YPF Delaware. El estado de Delaware, como ustedes saben, o la audiencia debería conocer, les explico, es un estado dentro de Estados Unidos de Norteamérica, donde hay beneficios impositivos para las empresas o las sociedades que se radican allí. Ese es un tema interesante. Perdone que lo corte, pero esto me parece interesante. ¿Por qué no vuelve a explicar qué es una Delaware? Que yo tampoco lo sabía, desconocía, y creo que mucha gente desconoce qué es esto. Exactamente. Entonces son sociedades que se han constituido en Estados Unidos, porque YPF, en el caso de YPF Holding, tenía a su cargo varias empresas satélites allí. Una era Maxus, que era una compañía petrolera que se compró en la época en que José Estenssoro, en la década de los 90, era presidente de YPF, ese presidente que muere en un accidente de avión aterrizando en Ecuador, no sé si te recuerdas. Sí, perfectamente. Fue el último presidente de la YPF estatal antes de la privatización a Repsol, en la década de los 90. Este señor en Estados Unidos compró una compañía petrolera americana que se llama Maxus. Maxus actuaba en exploración y en explotación de pozos petroleros en Estados Unidos, en conjunto o en asociación con otras compañías, y recibía regalías petroleras por la explotación de distintos pozos en distintos estados de Estados Unidos. Esta compañía, a lo largo del tiempo y en la gestión del señor Garucho, fue desapareciendo en Estados Unidos, fue desapareciendo y dando lugar a varias operaciones de tinte sospechoso, porque también había otra compañía que se llamaba Terra Solutions, que se dedicaba a la remediación ambiental de los de tierras hipotéticamente contaminadas que eran propiedad de Maxus, de la petrolera. Sí. La tierra era la que remediaba esos terrenos. Por ejemplo, en Ohio, a 50 millas de Pittsburgh, y a 20 millas de Detroit, limitante con el lago de Siete Dedos, que es el lago que limita entre Estados Unidos y Canadá, había un terreno de 522 hectáreas, limitante con la costa del lago, que era propiedad de Maxus y por lo tanto de YPF. Y por lo tanto nuestra. Por lo tanto nuestra. Esas 522 hectáreas, yo tuve oportunidad de visitarlas en el año 2014, el día 7 de agosto del 2014, porque había tenido la información de que habían hecho un country y que estaban vendiendo terrenos. Entonces cuando me personé a esa ciudad y fui a visitar el lugar, me encontré con que efectivamente habían unos agentes inmobiliarios americanos que estaban trabajando allí, habían puesto una casilla rodante y estaban vendiendo lotes. Cuando pregunté las condiciones, presuntamente yo me hice pasar por un interesado, las condiciones en que se vendían esos lotes y cómo los estaban vendiendo, si esas tierras eran propiedad de YPF de Argentina. Los señores me dijeron que ellos tenían un contrato de comodato de uso por 90 años, firmado con YPF. Y que no solamente eso, sino que pagaban un canon anual, y escuchen bien esto, la audiencia y usted, pagaban un canon anual de $100 anuales por las 522 hectáreas. Ese era el canon que ellos pagaban por el comodato de uso por 90 años. Entonces yo le pregunté, bueno, y si yo soy interesado por un terreno aquí,
¿qué título me otorgan ustedes? Porque cada terreno lo vendían entre 350 y 500 mil dólares, cada uno. ¿Se dan cuenta? Y eran terrenos de 1000 metros, de 800 metros, de 700 metros, de acuerdo a la ubicación y a la diagramación que ellos tenían allí. Entonces, cuando yo le pregunté cuál era el título traslativo de la propiedad de eso, si yo invertía en un lote, ellos me decían que me cedían el mismo contrato que ellos tenían con YPF por 90 años. Es decir, que si yo era comprador, o cualquiera de nosotros era comprador, nos cedían jurídicamente el usufructo por 90 años, como era el contrato que ellos tenían. Rodolfo, bueno, le hago una pregunta sobre esto. ¿Dónde podemos encontrar documentación sobre estos temas? Bueno, sobre estos temas yo traté en reiteradísimas oportunidades de obtener información. He obtenido información parcial, pero tengo información de eso, tengo información de la empresa Terra Solutions, que es una empresa que actuaba en Estados Unidos y cuyo único cliente era YPF, pudiendo trabajar para otras compañías petroleras, pero no, tenía un único cliente y sus directivos, que eran 2 o 3 personas, tenían $50,000 de sueldo por mes y cobraban un bonus de $500,000 por año cada uno. ¿Está claro? Está claro. Son situaciones escandalosas y hoy, hipotéticamente, esas empresas, no se supo más nada, están concursadas o han quebrado en Estados Unidos, las han ido, digamos, liquidando, y hoy yo no sé en poder de quién ha quedado, por ejemplo, esas 522 hectáreas. ¿Y yo que soy periodista, le pregunto, de Estados Unidos. Yo que soy periodista de investigación, ¿cómo puedo investigar esto? ¿Cómo puedo llegar a estas fuentes? Bueno, habría que llamar a YPF y pedirles a nivel directivo, a nivel del CEO, que está a cargo de YPF, que se llama Affronti, que ha sido puesto por el señor Galucho, y preguntarle a él, porque hay varios puntos oscuros. Uno es el del country. El country está, digamos, las tierras del country están en terrenos que son perfectamente aptos para la explotación petrolera. Entonces han hecho un country encima de un terreno que es apto para la explotación petrolífera en Estados Unidos. En 522 hectáreas se podría haber extraído petróleo para una empresa argentina y podríamos estar vendiéndole petróleo a Estados Unidos de esas tierras, ¿no es cierto? Y generando divisas para la YPF argentina. Sí. Por otro lado, de los juicios enormes que tiene Estados Unidos perdidos, YPF, que son juicios ambientales, a los cuales yo ya me referí en diversas ocasiones, hay 2 estudios jurídicos que tienen facturas impresionantes de honorarios cobrados anualmente para juicios o para causas que han perdido. Claro. Los estudios jurídicos que han defendido a YPF en Estados Unidos han cobrado facturas de entre 70 y 80 millones de dólares por año para defender a la Argentina en juicios que en definitiva YPF ha sido condenada. Yo ya conté en otras audiciones, lo he contado. YPF tiene una condena en contra de un juicio que va desde los 9.000 a los 12.000 millones de dólares y tiene otra condena ambiental por estas causas en contra de 6.000 millones de dólares. Entonces, estos señores han cobrado entre 70 y 80 millones de dólares por año en los estudios jurídicos. Entonces habría que pedir la factura de esos estudios jurídicos a ver si justifican semejantes pagos o quiénes eran los socios ocultos de semejantes facturaciones, ¿no es cierto? ¿Sabe qué, pero Rodolfo? La información debería tenerla el CEO de YPF, habría que hablar con él. Por eso, ¿sabe qué, Rodolfo? Le voy a pedir que me acompañe en la búsqueda. Yo voy a empezar a pedir la documentación, a ver hasta dónde llegamos y cómo se conoce esto. Es un tema muy interesante. Sobre todo saber realmente qué pasó.
Es importante para saber, porque es todo dinero, en definitiva, del pueblo argentino. Es de nosotros, son Por eso, son nuestras todos divisas, nosotros. nuestro Exacto. patrimonio. Nos quedan 4 minutitos. ¿Quiere usarlos para hablar de justicia por manos propias? Bueno, cómo no, mire, dado los últimos acontecimientos ocurridos en la Argentina, con estas 2 personas, que el jubilado que mató al ladrón el otro día, y a otro episodio que ocurrió en Mar del Plata, en una zapatería, creo, con otro asaltante, entró a robar el día siguiente a la apertura, o la reapertura de este local. Yo quería hacer un resumen, un raconto de cosas y una apelación a la sensatez. El Estado está demostrando no alcanzarle, no llegar a tiempo, no ser suficiente para la represión y para de estos delitos, y para la concientización absoluta de la gente. Sería para la prevención de los delitos. Para la prevención, y también para la represión, porque una cosa es que un particular tenga que reprimir en la calle a un ladrón, y otra cosa es que un oficial de la policía que conoce las formas, los momentos y las leyes, lo haga, ¿no es cierto? Entonces, yo veo que pasan los días y la sociedad, con esta cuarentena extendida, con este exceso de enclaustramiento y con este exceso de necesidades, porque no solamente existen las necesidades económicas, sino hay necesidades elementales propias de un encierro que lleva más de 120 días. La sociedad está tomando un rumbo que no es el correcto en cuanto a la violencia. Y ya hay barrios enteros en la Argentina, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en provincias como Córdoba o Santa Fe, en el caso de Rosario, etcétera, etcétera, donde hay barrios que tienen sus vecinos absolutamente conscientes y armados para la autodefensa. Yo creo que esto se va a poner muy pesadito si en poco tiempo más no hay una solución o una respuesta de parte del Estado en sus distintos estamentos a este tipo de cosas, porque la gente no tiene opciones. Sí, de todas maneras, creo que son 2 temas distintos, Rodolfo, ¿no? ¿Para usted no? Sí, a ver, ¿cuál es su impresión? A ver si yo coincido. Podemos no coincidir, para mí la pandemia es, más allá de que sea extendida, no extendida, hay que acatarla, y la delincuencia es delincuencia, que la gente haya salido, que la gente es una cosa, claro, es así, pero cuando usted había escuchado, es así, totalmente de acuerdo, pero cuando usted había escuchado a gente que decía, que no venga la policía porque nosotros nos vamos a defender. No, bueno, solos. eso es una barbaridad, también es una barbaridad. Claro, el gatillo fácil es una barbaridad. A eso apelo, exacto. Eso es lo que estoy diciendo, eso es una barbaridad. Y esas cosas no se veían en la Argentina. Y son productos de la ansiedad, de la necesidad, del hartazgo que tiene la gente de ver estas cuestiones impunes de estos ladrones que entran por una puerta y salen por la otra. Sí, sin ninguna duda. ¿No es cierto? Digamos, apropiarse de lo ajeno ya pasa a ser como una cuestión normal. No es normal, Eiben, no es normal, y tenemos que luchar contra esas cosas desde todos los ámbitos. Me tengo que despedir, Rodolfo. Como siempre es un gusto, y empezamos una tarea nueva, buscar información certera. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me despido. No, con todo gusto. Estoy segura que va a colaborar conmigo. Me despido hasta la semana que viene, Rodolfo. Muchísimas gracias. Y siempre es un placer hablar con usted. Gracias.
Gracias a usted. Gracias, buenas tardes.